Bien, vamos a definir algunas cosas y a llegar a la primera ecuación de la hidrodinámica, llamada ecuación de continuidad. Vamos a suponer que acá tenemos un fluido, acá tenemos partículas, a pesar que, insisto, vamos a hablar un poco más a nivel macroscópico después de presión, velocidad, etcétera, pero vamos a analizar, aunque después las dejemos de lado, qué pasa con una molécula del fluido. La molécula del fluido está aquí y esta línea verde, perdón, esta línea negra es la trayectoria que hace la partícula. Entonces, en un punto determinado, tiene una cierta velocidad, por ejemplo, es el punto Q, este punto R, y así sucesivamente en cada punto va a tener una cierta velocidad. La velocidad va a ser función, como ya dijimos, ¿de qué cosa? De la posición X y Z, no va a ser función del tiempo, ¿no? ¿Por qué no funciona el tiempo? Porque estamos trabajando con fluidos, como ya dijimos, estacionarios. Pero sí va a ser función de la posición. ¿Qué significa? Que en este punto va a tener una cierta velocidad, en este otro, y así sucesivamente. En cada punto del espacio puede tener una velocidad distinta. Ahora bien, si yo sigo una molécula, como que le sigo la trayectoria, esa trayectoria se llama línea de corriente. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene esa línea de corriente? Como es la trayectoria, y ya sabemos lo que es la trayectoria, que es los puntos sucesivos que ocupa una partícula, la velocidad, ¿cómo va a ser entonces siempre? Tangente a esa línea. La velocidad tangente siempre a la línea de corriente o trayectoria de la partícula. ¿Ok? Por supuesto que la velocidad puede ir variando, pero siempre va a ser tangente a esa línea. Y la línea entonces le damos un sentido, como ustedes ven ahí. Por supuesto no es un vector esto, no es una línea, ¿no? Una línea de cualquier manera puede ser. Pero le damos un sentido a esa línea, y este sentido ¿qué indica? Bueno, una vez que yo trazo la tangente, en cualquier punto, por ejemplo acá, ¿qué va a indicar el sentido de la línea? Bueno, el sentido para dónde va a ser la velocidad. ¿Se entiende? Noten ustedes lo interesante de esto, que si el fluido tiene esta característica y las líneas tienen digamos, esta propiedad, dos líneas nunca se pueden cortar. ¿Qué pasaría si dos líneas se cortan? Una línea para allá y una línea para allá. ¿Qué pasa si dos líneas de corriente se cortan? En ese punto, entonces, la velocidad queda indefinida, incertidumbre tengo ahí, porque uno puede decir, bueno, pero ¿para dónde es entonces la velocidad? ¿Es tangente a la línea esta o es tangente a la línea esta? ¿Ven ustedes? No puedo decidir qué pasa ahí. Por lo tanto, con nuestra definición, y en fluidos incompresibles, no viscosos, estacionarios y, e irrotacionales, esto no puede ser. Por lo tanto, la primera conclusión a la que llego es que dos líneas de corriente no se pueden cruzar nunca. Entonces, ¿qué indica esto? Fíjense ustedes qué interesante. Si esto indica esto, si yo tengo acá dos líneas de corriente, como las que están en el medio, y acá hay una serie de moléculas que están entrando, que están dentro de estas dos líneas, ¿qué va a pasar? Cualquier molécula que esté dentro de esas dos líneas jamás va a poder aparecer acá, por ejemplo, fuera. Cualquier molécula que esté acá jamás va a poder aparecer fuera, porque si estuviera fuera, ¿qué tendría que pasar? Tendría que haber una línea que la lleve de donde está esta molécula acá y tendría que cruzar esta línea de corriente. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Para que esta partícula de acá vaya acá, tengo que cruzar esta línea. Entonces estoy violando lo que dije antes. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir con esta molécula? Puede ocurrir cualquier cosa, pero siempre, finalmente, ¿dónde va a estar? Va a estar en una zona dentro de las dos líneas de corriente. Entonces, fíjense ustedes que acá no pueden estar, ni acá tampoco. Cualquier entonces molécula está ahí. ¿Qué va a pasar? Que entonces, ¿qué puedo definir yo? Como una especie de tubo virtual, como ustedes ven, el tubo virtual entre dos líneas. ¿Y qué voy a decir? Que toda la masa que entra entre dos líneas de corriente se va a mantener siempre dentro de esas dos líneas de corriente. Por lo que dijimos, no hay ninguna partícula que pueda salir. ¿Y esto qué genera entonces? Esto es como si fuera un tubo virtual, no es un tubo real, ¿no? Un tubo real tendría que ser, por supuesto, con paredes, como si fuera un tubo de metal, ¿no? Una cañería. Pero esto es un tubo virtual y se llama tubo de flujo. ¿Qué es el tubo de flujo entonces? Dentro del tubo real donde tengo la circulación del fluido, puedo definir tubos de flujo entre dos líneas de corriente cualesquiera. ¿Ok? Y eso entonces me va a facilitar el estudio. Todo esto es entonces debido a que dos líneas de corriente no se pueden cruzar.
Bueno, si hice esta simplificación, entonces acá dibujé un tubo de flujo de nuevo. Esto mismo está repetido acá. Y esto es lo mismo que está acá. Entra una masa y sale una masa de ese tubo. Y ese tubo tiene una característica que para que yo pueda decir esto, que la hipótesis va a ser que la masa entrante al tubo, vamos a suponer que el tubo empieza acá y termina acá, la masa entrante en el área A del tubo, el tubo va a tener un área, por supuesto, ¿no? Como todo tubo, tiene un área de entrada y un área de salida, que son distintas en general. Este punto se llama punto de entrada, A1, y A2 el punto de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que como el fluido es incompresible y además no hay, es incompresible, no, todavía eso lo vamos a ver después. La masa entrante es igual a la masa saliente, ¿sí? ¿Por qué la masa entrante es igual a la masa saliente? Es importante ver esto, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este tubo desde A1 a A2 no hay fuentes ni sumideros. No hay masa que entra ni masa que sale. ¿Ven ustedes? ¿Sí? O sea que, ¿fuente qué significa? Algún caño que le esté aportando a ese flujo algo, y un sumidero que implica algo que le esté quitando, ¿no? Por eso se llama fuentes y sumideros. Lo vamos a ver mucho también después en física 2 eso, ¿sí? Si uno tiene entonces un tubo, que no haya ni fuentes ni sumideros, que implica que no ingresa ni egresa masa en el medio, digamos, entre los puntos que yo considere, A1 y A2. ¿Ok? Bien, entonces, si eso ocurre, no hay ni fuentes ni sumideros, entonces la masa entrante es igual a la masa saliente. Puse M1 igual a M2. La masa en el punto 1 es igual a la masa en el punto 2. ¿Y a qué es igual la masa? Bueno, ya sabemos por la definición de densidad que es la densidad por el volumen. Densidad 1 por volumen 1, el volumen de la masa que entra, por densidad por volumen igual a densidad 2 por volumen 2. ¿No? Son iguales entonces las masas entrantes y salientes. Fíjense que yo acá definí un volumen. Entonces, bueno, tengo un área y ¿cómo es el volumen? Bueno, la masa está entrando y tengo que definir que en un cierto tiempo delta X es como si fuera un émbolo acá que empuja, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Tengo el émbolo acá y un pistón y empuja, ¿sí? Empuja la masa, ¿sí? Y la mueve un delta X1 acá en esta posición y esta entonces se mueve un delta X2 para allá, ¿sí? ¿Se entiende? Es como cuando uno empuja, como si tuviera una jeringa hipodérmica, se imaginan ustedes, ¿no? Empujo de un lado y el líquido se mueve en la otra parte. Entonces, en el cierto tiempo delta T, esto se va a mover, digamos, este émbolo hipotético se va a mover una distancia delta x1 y acá se va a mover una distancia delta x2. Entonces, la masa entrante, ¿qué es? La densidad por el volumen de esto que está entrando, que está marcado acá en azul, ese volumen que es el área multiplicada por el desplazamiento, ¿no es así? Estamos suponiendo que esto es muy pequeño, entonces además voy a suponer que la velocidad es única, porque estas dos líneas están muy juntitas. Entonces, digamos, entre este punto y este punto, puedo decir que la velocidad es constante. ¿Ok? No, no necesariamente es así. Acá, por ejemplo, en este caso, que tengo dos líneas muy separadas, la velocidad acá no tiene por qué ser igual que la de acá. ¿Se entiende, no? Pero acá estoy suponiendo que las líneas están muy cercanas, entonces la diferencia es muy pequeña, entonces digo que hay una sola velocidad. Entonces, en una palabra, voy a poner densidad por volumen, densidad 1 por volumen 1, densidad 2 por volumen 2. El volumen 1 es entonces A1 por delta X1 y densidad 2 es, la masa 2 es densidad 2 por volumen 2. Entonces, mira acá, fíjense, A1 por delta X1, ¿qué es? Sencillamente es la velocidad por el tiempo, ¿no? Sí, vamos a suponer que la velocidad es única, entonces me va a quedar densidad por área 1 por delta x1, velocidad 1 por delta t. Y del otro lado me queda densidad 2 por área 2 por delta x2, que es v2 delta t. ¿Sí? Simplificando el tiempo, que es el mismo para todos, me va a quedar entonces ρ1 por a1 por b1 es igual a ρ2 por a2 por b2. Eso que tengo acá. ¿Sí? Al total, ¿qué me queda entonces? Como 1 y 2 son puntos cualesquiera, yo puedo tomar otros puntos cualesquiera de todo el flujo este, ¿qué me va a quedar? Que ρ por a por b es una constante. ¿Sí? Eso es lo que se llama ecuación de continuidad. En caso particular, que es el que vamos a hacer nosotros, ρ va a ser constante. Si ρ es constante, es más simple todavía la ecuación. ¿Qué me va a quedar entonces? Si ρ es constante, vamos a escribirlo acá eso, que sería el fluido incompresible. Entonces A por B es una constante. Y es más simple todavía la ecuación de continuidad. ¿Y esto qué implica? Que A por B, esto es, fíjense que es área por velocidad. ¿Qué unidad es esto? Metro cúbico por segundo, como ustedes ven, ¿no?
¿Sí? Porque área metro cuadrado, velocidad metro por segundo, me queda metro cúbico por segundo. ¿Eso qué vendría a ser? Es un volumen que está entrando o saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que el volumen que entra es igual al volumen que sale. Y el volumen se puede decir también que es caudal volumétrico, o flujo volumétrico, ¿sí? En metros cúbicos por segundo. Es una unidad que se usa mucho en hidrodinámica. Por ejemplo, un río, puedo decir que el río tiene un caudal, por ejemplo, digo, el río Chubut, el caudal medio es 50 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso estoy hablando de un caudal volumétrico, o un caudal, un flujo volumétrico. Por supuesto, si lo multiplico por la densidad, ¿qué me va a dar? En vez de darme en metro cúbico por segundo, me va a dar directamente en kilogramos por segundo, o sea, masa por unidad de tiempo. Eso será caudal másico, ¿ok? Son las dos formas de tratarlo. Pero en la ecuación de continuidad que nosotros tratamos entonces, como la densidad decimos que es constante para nuestro fluido incompresible, que decimos entonces que el flujo volumétrico o el caudal es constante, ¿ok? Esa es entonces la primera ecuación que vamos a utilizar en hidrodinámica.